Buenas noches y sean todos bienvenidos a esta entrega del ciclo de conferencias de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. En este caso, estaremos hablando del retorno al deporte luego de la lesión del ligamento cruzado anterior. Y esta conferencia estará a cargo del doctor Ricardo Quesada, de México, que es médico especialista en medicina del deporte, además es médico especialista en medicina de rehabilitación, es maestro en ciencia del ejercicio y maestro en ciencia del deporte. Además es profesor de los diplomados de ciencia del ejercicio y rehabilitación deportiva. Y es parte de este ciclo de 3 conferencias que hemos ido diseñando junto con el subcomité de rehabilitación deportiva del AMLAR en preparación al AMLAR 2024 a celebrarse en Perú. Así que sin más preámbulo, damos la bienvenida y prestamos los micrófonos al doctor Ricardo Quesada. Bienvenido, doctor, y gracias mil por apartar su tiempo y conocimiento para compartir con todos los presentes en la noche de hoy. Hola a todos, muchísimas gracias, querido doctor de la Rosa, quien es el titular de nuestro subcomité dentro de las actividades ya los mencionaba él, del comité musculoesquelético. Tenemos este subcomité de rehabilitación deportiva, ¿no? Un capítulo que estoy seguro y próximamente va a ser obligatorio o currícula obligatoria para todos los médicos especialistas en rehabilitación. Y creo, ¿por qué no? También tenemos que incluir, bueno, recuerden, yo tengo las dos especialidades, entonces me parece justo establecer que es el fisiatra quien debe de transitar hacia los procesos de rehabilitación y su comprensión, pero también el médico del deporte quien tiene que incluirse dentro de los procesos de rehabilitación desde una perspectiva más amplia, en ambos casos más allá de los propios medios físicos. Cuando comprendamos esto, estoy seguro, estoy cierto de que nuestro papel o nuestro rol será, si ya es protagónico y cada día lo es más, lo será en el ámbito del deporte. Eh, una vez más, insisto en el agradecimiento, vamos a dar pie al inicio de nuestra charla. La charla lleva por título el RTP. El RTP ya iremos viendo qué es. Déjenme salgo aquí de esta versión que me limita un poco la visión de todos ustedes y de la charla. Muy bien. No, todo el tiempo. Bueno, No se les puede. rogamos apaguen por favor los micrófonos Las para tener... palabras que te di. Bueno, ¿qué es el RTP? RTP no es otra cosa que la abreviatura de Return to Play, el regreso al juego, el retorno. Fíjense muy bien, ¿eh? Aquí podemos jugar mucho con las palabras. La palabra o la traducción literal sería Return to Play, retorno al juego, retorno o retornar a jugar. ¿Luego de qué? Luego de un evento. ¿Cuál sería este? La reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Ese es nuestro tema. Vamos a hablar de muchas cosas a propósito que ya se comentaron, incluso algunas de ellas, en la charla a propósito de las generalidades de la comprensión de lo que es un fenómeno de return to play, que abordó de manera muy interesante el doctor Pedro Arias hace una semana y de la que tocaremos algunos puntos. Él ya nos habló de las generalidades. Vamos a poner estos conceptos dentro de un modelo que nos obligue a comprenderlo dentro de la circunstancia particular de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La lesión en la rodilla en el deporte nos genera una primera pregunta. ¿Por qué es importante estudiarla? Y bueno, la primera respuesta tiene que estar justificada por la epidemiología de la lesión. En esta interesante revisión y en esta pesquisa y seguimiento a lo largo de al menos 6 a 7 años, la epidemiología nos dice que las estructuras más comúnmente involucradas en el ámbito de las lesiones dentro de la rodilla, ¿ok? Particularmente en aquellos estudiantes o deportistas de high school, incluyen a Déjeme ver. un favor, Pesada aquí. podrían apagar sus Doctor, permítame micrófonos. un minutito, un segundo, voy a Sí, silenciar a todos y de ahí para que usted continúe. Permíteme un segundito. le agradezco. Audio. Muchas gracias. Muy bien.
Es que de pronto no veo la pantalla. Me salgo. Yo espero que ya no vea los letreros de admitir a los que están en sala de espera. Pero ya me salí de eso. Bueno, decíamos que las estructuras que comúnmente están involucradas incluyen obviamente el colateral medial, al menisco, al colateral lateral ocasionalmente y de manera muy discreta al ligamento cruzado posterior. Ven ustedes con un 2.4%, pero es el cruzado anterior el que junto con el tendón rotuliano se encuentran ubicados dentro de los números principales de afectación. Por supuesto, solo superados por el colateral medial. Sin embargo, estos dos elementos, el colateral medial y el tendón rotuliano, no revisten la importancia o no generan lesiones que nosotros en el ámbito del deporte llamamos catastróficas. Catastróficas se refiere a aquellas lesiones que impiden la participación por más de 3 meses del atleta y que muchas veces exceden los 6 a 9 meses y afectan desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del desempeño, performance, y generan incluso la necesidad de tratamientos quirúrgicos para su resolución. Eso es a lo que llamamos una lesión catastrófica en el deporte. Esto es lo que particularmente ocurre frente a la lesión del cruzado anterior. Vean ustedes el impacto que tiene esta lesión. Tomemos el ejemplo de los 90s. Los 90s, no quiero decir que es la época en la que yo empecé a estudiar estos temas, pero sí fue en la década de los 2000 iniciados. Entonces, ahí es donde empiezo a recuperar algunos datos interesantes, como gastos de hasta 1.5 billones de dólares derivados de la atención médico-quirúrgica de este tipo de patología. Fíjense bien, 17,000 a 25,000 dólares es lo que CAO y otro gran epidemiólogo o autor que registra bastante información, como es Arendt, a quien le debemos muchísimo en la comprensión de este tipo de problemas, nos dicen que se gastaban 17,000 a 25,000 dólares por lesión. Estos datos obviamente obtenidos de los americanos, de nuestros colegas estadounidenses, quienes registraban estos números. Fíjese, en ese entonces, una lesión, insisto, catastrófica, como era el ligamento cruzado anterior, la ruptura del mismo y su reconstrucción, cargaba en 1.5 billones al año el gasto público, ¿no?, de los servicios de salud. Fíjense, en ese entonces el costo de un portaaviones era de 5 billones de dólares. En 3 años, con el gasto derivado de este tipo de lesiones, se conseguía un aparato de estos, una máquina de guerra de estas. Para los 2020, para la segunda década del siglo XXI en el que nos encontramos, los costos son de 30 y 40 millones de niños en edad escolar, que están participando. Bueno, no los costos, pero la participación es de 30 y 40 millones de niños. Cuando hablamos de niños, particularmente me estoy refiriendo a jóvenes entre los 12 y 16 años participando en deportes en los Estados Unidos. Y el costo anual se acerca a los 2,000 millones de dólares, es decir, al valor de Apple del día de hoy, o al menos en este año, ¿no? Se reporta que ese es el valor de Apple y nuestro costo anual sería cercano a los 2,000 millones de dólares, circunstancia que ya obliga a tomar en cuenta. ¿Por qué vamos a estudiar este fenómeno? Porque me interesa, porque el doctor Quesada, porque el doctor de la Rosa tuvieron a bien hablar de un problema. No, es un problema de salud pública real en los pacientes jóvenes atletas y característicamente ya tomó esta diapositiva para hablar del problema en las mujeres. Una circunstancia que se acerca al rol social. Sabemos que este siglo, el siglo XXI, podríamos ya prácticamente decir, si no todo el siglo, pero la primera parte es el siglo de las mujeres. Las mujeres han tomado relevancia en todo, al menos datos o números muy claros nos dicen que están ocupando puestos en sitios o lugares más importantes. En el ámbito, por ejemplo, de la salud, en el aspecto sanitario en nuestro país, en México, observamos cómo la cátedra de medicina, las facultades de medicina, están volcándose claramente en favor de la mujer como participantes prioritarias en este sentido, y no es tampoco, no escapa, mejor dicho, el deporte de esta circunstancia. Fíjense bien, la participación deportiva ha subido 10 veces más de lo que se ubicaba en los 80s, 5 veces más en las atletas colegiales, esto en los últimos 30 años. Estamos hablando que los 80s, 90s, ¿ok?, el número se ha incrementado 10 y 5 veces más en el ámbito de la secundaria y el high school, ¿ok?, comparado con los 30 años previos. Y la mayor parte de las lesiones que se dan en estas atletas, y estoy hablando de las chicas,
¿ok? Es en ausencia de contacto. Más del 70%, es decir, que de cada 10 chicas que vean ustedes por una lesión de rodilla que sospechen sea catastrófica, es decir, que pudiera ser del cruzado anterior combinado con el menisco, del cruzado anterior combinado con un colateral medial, ¿ok? Del cruzado posterior en los casos mínimos en los que se presenta, o del colateral medial y un menisco. Este tipo de lesiones, ¿ok? La mayor parte son en ausencia de contacto, pero particularmente la del cruzado anterior es en el 70%. Esto quiere decir que de 10 mujeres lesionadas con la posibilidad de que sea una lesión del cruzado anterior, 7 habrán sido en ausencia de contacto. Ya hablaremos de eso. ¿A qué se debe esta circunstancia? Permítanme un segundo, quiero mover la barra a un lado donde me estorbe menos. Ok, hay factores de tipo hormonal, anatómico, medioambientales, y todo el mundo podríamos pensar, vamos a incluir sobre todo en este caso como ejemplo a los factores anatómicos. Lo que estamos viendo aquí, en donde espero estén observando mi cursor ahora mismo, me estoy situando viendo de frente la pantalla al lado izquierdo de la misma, y estoy viendo el fémur en una flexión, estamos viendo la escotadura femoral. Vean cómo la escotadura femoral en el hombre es claramente más amplia de lo que es en la mujer. Este es un factor que provoca mayor pinzamiento. Claro, por supuesto, uno podría decir, claro, el problema se ubica sin lugar a duda dentro de la escotadura, pero no tiene un impacto tan significativo como sí lo tiene, ¿ok? Los factores neuromusculares. El factor neuromuscular es el elemento pivote o el elemento detonante de las lesiones del cruzado anterior. Vemos un ejemplo en esta maniobra, en la maniobra del descenso del escalón, donde el hombre separa claramente su rodilla del propio escalón y de la rodilla contralateral, mientras que la chica o la mujer que desciende del escalón, con claridad se observa la tendencia hacia el valgo de la rodilla. Situación que ya es un fenómeno neuromuscular que han estudiado gente tan capaz para desarrollar los protocolos eventualmente de modificación de estos fenómenos neuromusculares como Buenen, ¿no? No incluyo aquí a Hewitt, porque Hewitt sobre todo empieza a trabajar hacia el 2005 y 2006 estos pequeñas observaciones de los patrones de movimiento diferentes o diferenciados entre chicos y chicas. Y me refiero a chicos y chicas porque normalmente estamos hablando de jóvenes en edades puberales y adolescencias tempranas. ¿Por qué las mujeres? No hay diferencias entre sexos cuando evaluamos la potencia pico de la pierna o del tren inferior antes de los 14 años. Casi se comportan igual. Sin embargo, la potencia, fuerza y coordinación van a cambiar en hombres, pero poco en mujeres después de esta edad. Hay un cambio positivo en la ventaja en cuanto a coordinación intramuscular, en la posibilidad de desarrollo de potencias picos y fuerza torque durante la evaluación después de los 14 años en chicos, no así en mujeres, que se quedan de alguna manera en el mismo, como en una línea de base. Y lo que observamos, les digo como una meseta, lo que observamos con claridad en ellas es que además, particularmente en los saltos, la mujer sigue saltando, vamos a decirlo, como saltaban los niños y las niñas antes de los 14 años. Saltan muchas de nuestras mujeres atletas con patrones anormales y estos se conocen patrones de desarrollo neuromuscular incompleto. Bueno, hay que hablar de la importancia del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior le podemos observar varios fascículos o haces. Le conocemos 4, pero son tal vez 2 los más importantes, el anteromedial y el posterolateral. Siendo el anteromedial aquel que restringe la traslación de la tibia en el sentido anteroposterior, particularmente de posterior a anterior, y el posterolateral el que estaría limitando los fenómenos en varo-valgo, particularmente en valgo. También sabemos que el ligamento cruzado anterior, y siempre les digo a mis pacientes, les digo a los residentes, el ligamento cruzado anterior es un ligamento cruzado en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? En todos los planos. Si tú lo ves desde el punto de vista lateral, lo vas a ver cruzado. Si lo ves anteroposterior, lo ves cruzado. Y si lo ves de arriba a abajo en un corte coronal y lo estuvieras viendo de arriba a abajo, el ligamento cruzado anterior también estaría cruzado. Está cruzado en todos los sentidos, de tal suerte que limita los fenómenos de carácter de traslación anteroposterior o póstero-anterior, para ser más precisos, de varo a valgo y, por supuesto, el rotacional. Hay que recordar que esta inestabilidad rotacional, esta posibilidad de restringir los fenómenos rotacionales y la capacidad que se tiene hoy día para realizar las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior hacen que, por muy buena que sea la cirugía, en muchas ocasiones el ligamento cruzado anterior puede quedar solvente en los fenómenos de varo-valgo,
en estrés y anteroposterior. Sin embargo, podría también quedar con déficit rotacional. Y esa es una circunstancia que tenemos que ser muy cautos porque la mayor parte de los deportes donde se involucran los cortes, los cambios de dirección, es la estabilidad rotacional la que permite que la rodilla quede estable. De tal suerte que las mejores cirugías pueden no tener la mayor ventaja para corregir esta inestabilidad rotacional, situación a tomar siempre en cuenta. Vean este gráfico que nos revela cómo en diferentes grados de flexo-extensión de la rodilla se tensan más tanto el haz o el fascículo posterolateral como el anteromedial. Vean cómo hacia la extensión es donde se encuentra más vulnerable, tanto en extensión, tanto en la estabilidad anteroposterior como en la estabilidad varovalgo o lateral. Esta situación hace que la mayor parte de los pacientes que no tienen una capacidad para flexionar la rodilla y absorber la energía sin cambios significativos en su posición, que veremos en la siguiente diapositiva, son susceptibles a sufrir lesiones. Veamos algo muy interesante. ¿Les parece a ustedes con este pequeño video como los capítulos o como en la televisión que ponen una advertencia de que vamos a ver imágenes fuertes? Les sugiero que los que sean muy sensibles a eso, pues lo eviten. Bueno, estamos entre médicos, así que pienso que esto no es la advertencia. Vamos, la tengo que hacer, pero no me parece que alguien se tuviera que salir en este momento. Les pregunto, ¿parece un problema de salud importante? Esta chica, Rebeca Lobo, es una jugadora de básquetbol de los 90s en la WNBA, jugaba en Nueva York y era una gran jugadora de baloncesto que incluso hoy se encuentra en el Salón de la Fama. Ella, que tenía un proceso de entrenamiento total, fantástico, etcétera, le pasó esto. Toma un rebote, va en un descenso, cae, apoya la pierna izquierda, esta colapsa en valgo, el tronco va en una dirección diferente a su cuerpo. ¿Vale? Bueno, otra vez veámoslo, desciende, apoya, toma contacto con el pie, colapsa la rodilla. La rodilla va en un sentido, el tronco va en otro sentido, las fuerzas se cruzan, ¿estamos? Muy bien. No es una plática de la que también tenemos por ahí la posibilidad de hablar en ese sentido, incluso algunas investigaciones en esta dirección, donde les explico los aspectos biomecánicos muy particulares. Ahora solamente me daré una o dos diapositivas para seguir explicando esto y pasaremos a lo que nos interesa. Sin embargo, de esto hay muchísimo que hablar y tal vez sería el elemento preventivo sobre el cual muchos de nosotros rehabilitadores y médicos del deporte deberíamos estar poniendo los puntos sobre las is. ¿Qué pasó ahí? Y vamos a ver los fenómenos biomecánicos asociados de manera muy resumida con la lesión del ligamento cruzado anterior en el ejemplo anterior. Hacemos el análisis videográfico, ya con estos videofotogramas, en donde el descenso del salto, parece bien, parece bueno, toma el rebote, lo toma con una actitud adecuada. Sin embargo, en el aterrizaje, acuérdense que el salto tiene al menos 3 fases, la fase de despegue, la fase de vuelo y la fase de aterrizaje, y a cada uno se le estudian particulares. En la fase de aterrizaje nosotros podemos observar cómo la rodilla cae con una diferencia en la posibilidad de control del tronco, el que se dirige hacia la propia rodilla. Eso hace que se genere una fuerza que se va a encontrar, la del tronco, que se dirige en el sentido de derecha a izquierda, como vemos la pantalla de frente, mientras que la rodilla se dirige de la izquierda hacia la derecha. Son dos fuerzas encontradas. Y en algún punto con la rodilla aplicando el esfuerzo en extensión, acuérdense que estamos en extensión, sería el punto de mayor vulnerabilidad para el haz posterolateral y el anteromedial. De pronto empieza a colapsar la rodilla, empieza a colapsar hasta el punto en que esta rodilla queda completamente en valgo y el tronco queda en la dirección contraria a la propia rodilla. ¿Sale? Al final de cuentas, lo que observamos es el valgo dinámico de rodilla en una posición descontrolada de aterrizaje de nuestra atleta en quien colapsa el cruzado anterior. Muy bien. ¿Qué pasó? Esas fuerzas que aquí se ilustran en este esquema se encuentran. Y entonces, cuando la paciente cae en esa posición inadecuada, la paciente entra en una cosa que se llama posición de no retorno. La posición de no retorno es aquella posición en donde los elementos biomecánicos sumados, la posición del cuerpo, genera fuerzas biomecánicas que para el cuerpo es imposible eliminar. Es imposible. Una vez que entramos a la posición de no retorno y entra la fuerza vulnerante, lo único que podemos hacer es lo que hacía nuestro presidente en la pandemia, poner estampitas de
para pedirle a algún santo que no les toque el virus, ¿no? Cuando entramos a la posición de no retorno, ¿ok? Cuando entramos a la posición de no retorno y las fuerzas han entrado o se ha generado esa dinámica de fuerzas coincidentes de manera anormal, lo único que podemos esperar es que sea lo suficientemente benigno o capaz de soportar los esfuerzos ese cruzado anterior, porque de lo contrario se va a romper. ¿Sale? 70-80% de estas caídas, vean ustedes, la atleta de la cual hablábamos hace rato, está tomando piso sin contacto, prácticamente sin contacto con la atleta adversaria. ¿Vale? Bueno, la posición de no retorno es esta circunstancia que tendríamos que evitar y por lo tanto buscar en algún momento, ya sea limitar el fenómeno como elemento de prevención primaria, es decir, antes de que suceda el fenómeno, o como elemento de prevención secundaria o terciaria, según sea el punto donde estemos desarrollando nuestros procesos de rehabilitación, una vez que ya sufrió el paciente, ya sea una lesión o una advertencia de lesión o una lesión franca y esté en el postquirúrgico en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Cuando estemos desarrollando los trabajos de salto, ahí tendríamos que estar incorporando trabajos para evitar posiciones de no retorno y absorciones efectivas del salto. Bueno, del aterrizaje después del salto, después de la fase de vuelta. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que trabajar o entender es que existen factores modificables y los más importantes incluyen el control neuromuscular y la biomecánica del aterrizaje, y los no modificables, como sería el sexo femenino, la edad y, por supuesto, el tipo de deporte es modificable, pero el otro que estábamos hablando, por ejemplo, la anchura de la escotadura, que no son no modificables, poco podemos incidir sobre ellos. Sin embargo, muchos de estos se asocian al propio sexo femenino y tendríamos que insistir en ellos. Claro, es obligado para nosotros generar un entrenamiento orientado en esta dirección que no contamine el proceso propio de entrenamiento de nuestros entrenadores, porque de lo contrario fatigamos o sobrecargamos un sistema y entonces pueden aparecer otro tipo de lesiones. Pero bueno, de eso podremos hablar más adelante o lo comentaremos como preguntas. Les insisto, no es el tema específico, pero en otro momento y más adelante podríamos hablar en ese sentido. Hasta el propio Perú podríamos hablar de estas cosas. Muy bien, ahí está el colapso. La lesión de rodilla y las soluciones quirúrgicas. Hablemos un poco de esto. ¿Cuál es el tratamiento típico del colapso de ligamento, es decir, de la ruptura completa del ligamento cruzado anterior? En atletas jóvenes que participan de deportes tipo 1, es decir, aquellos acíclicos de prestación intermitente, cuando digo acíclicos es que no repiten el mismo movimiento o gesto motor una y otra vez, como si lo hace, por ejemplo, un corredor. No, en este caso, cambias de situación para cambiar de un punto de movimiento hacia el otro, por ejemplo, en el fútbol, soccer, cuando vas para hacer un regate, en el fútbol americano para hacer un corte y quitarte a un jugador de encima, lo mismo en el baloncesto, etcétera. Este tipo de deportes que tienen prestación intermitente, que son acíclicos, se conocen clásicamente por la literatura sajona, para la literatura de nuestros colegas en Estados Unidos, como deportes tipo 1. Más inestabilidad funcional persistente, se recomienda totalmente el tratamiento quirúrgico, solamente en aquellos que no son de tipo 1, que son deportes de carácter cíclico, que no tienen cambios de dirección y no hay inestabilidad significativa o persistente porque tal vez tengan un fortalecimiento significativo o un desarrollo adecuado de los isquiosurales que limite un poco la traslación anterior de la rodilla, se podría diferir, y yo no diría evitar la cirugía, pero al menos diferirla. El objetivo último siempre de ambos tratamientos es el RTP, el retorno al juego, ¿no? Si es un corredor, probablemente con unos buenos isquiosurales, o una persona que solamente acude a trabajos o desarrollos de fitness en el gimnasio, en la sala de entrenamiento, probablemente podríamos diferir un poco el entrenamiento y con unos isquiosurales solventes darle la posibilidad de que no tome su tratamiento quirúrgico. En cambio, los otros de tipo 1, pues vale la pena que lo inicien lo antes posible. ¿Qué nos dice el análisis de las lesiones de rodilla en la liga de rugby en Inglaterra? Pues nos dice que los tratamientos quirúrgicos, el 100%, ¿ok?, de las lesiones de rodilla, mejor dicho, el 100% de las lesiones del ligamento cruzado anterior para esos jugadores que son de tipo 1, otra vez tomándolo anterior, van a ser de carácter quirúrgico. Entonces, la literatura nos está diciendo, oigan, se acabó, hay una lesión del cruzado anterior, opéralo. Ok, vamos, parece que estamos de acuerdo en pacientes con lesiones de tipo 1, lo obligado, ok, la mal usada palabra hoy día que me da como comezón, ok, lo mandatorio, por esa mala traducción que hacemos del inglés al español, lo obligado, la sustituiría por la buena palabra que ya tenemos en español, sería el aspecto o la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. ¿Y por qué decimos reconstrucción y no plastía? Porque el ligamento, al estar irrigado por una arteria, la geniculada,
es una arteria que cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, se rompe completamente la arteria y se hace una necrosis en esas zonas, una retracción de los cabos del ligamento, porque al romperse su patrón de irrigación, perdón, es imposible hacerle una plastía. ¿Ok? Solamente en algunos tipos de lesiones parciales se sugiere algún otro tipo de tratamiento. Ya se incluyen algunos de medicina regenerativa, pero tendrían que ser en estos casos muy particulares. Pero vamos, en rupturas completas, lo obligado es hacer una reconstrucción. La reconstrucción no es otra cosa que la colocación de un tejido que tristemente no va a ser, lo veremos adelante aquí, que no va a ser un ligamento, sino va a ser un tendón que puede ser tomado del propio individuo, ¿ok? O de un cadáver, un auto o un halo injerto respectivamente, entendiendo que las dos grandes posibilidades, no es la única, pero las dos grandes posibilidades que tenemos es tomar, aparte de los hamstrings o los isquiosurales en español, no, de estos tomaríamos, bueno, de hecho no solamente de los hamstrings, porque tomamos el semitendinoso, que sí es hamstring, que sí es isquiosural, y tomamos al recto interno o gracilis. Tomamos al gracilis y tomamos al semitendinoso como una posibilidad, lo trenzamos como se observa en esta imagen y lo colocamos en la situación ideal que se conoce por la gente que hace reconstrucciones como posición anatómica. Otra de las opciones que se emplea es la toma de una pastilla ósea de la tibia y una pastilla ósea de la patela con una parte del tendón patelar, lo que conocemos como injerto patelar hueso-tendón-hueso. Este injerto patelar, autoinjerto patelar, hueso-tendón-hueso, va a permitir la cicatrización de hueso a hueso, lo que va a provocar en teoría mayor resistencia al injerto. La ligamentización es un proceso que nosotros conocemos ya desde hace tiempo, prácticamente como unos 40 años, en donde un tejido trata de convertirse en otro. En este caso, un tendón, porque acuérdense que era un ligamento, el que se rompe, y lo vamos a sustituir o reconstruir esa zona con un tendón. Vamos a permitir que se genere un fenómeno de recuperación o de transformación del tendón en algo similar o lo más similar a un ligamento. Eso dura, ¿ok? Eso dura no menos de 9 a 12 meses. Y muchas veces hemos observado las fases finales de la ligamentización hacia los 24 meses, hacia 2 años. Una ligamentización más temprana implica programas de rehabilitación más agresivos y un RTP más rápido, return to play. Las resonancias magnéticas han observado cicatrización del injerto otra vez hasta 2 años después. Tiene fases este proceso y lo podríamos ver desde el punto de vista histológico, pero debemos de conocerle los tiempos. En semanas observamos la fase de necrosis para dar paso eventualmente entre la semana 3, 4 y sobre todo hacia las 6 de la proliferación, en donde habrá remodelación eventual y revascularización intensiva. ¿Ok? Y eventualmente llegaremos a la fase de ligamentización. Esta la tendremos en días, semanas, meses y tal vez hasta en años. ¿Sale? Ya veíamos lo de los 2 años en esos estudios en resonancia magnética. ¿Qué eligen nuestros colegas quirúrgicos para establecer qué tipo de reconstrucción harán? ¿Qué tipo de injerto tomarán? Muy bien, si se fijan en la población general, marcado en azul, la mayor parte de ellos elegirá los hamstrings. ¿Ok? Otra vez, semitendinoso y recto interno. Mientras que para la población profesional atlética o los atletas profesionales, se prefiere, todavía sigue ganando un poco el hamstring, pero empieza a cobrar mucha mayor importancia el hueso tendón hueso. El hueso tendón hueso nos resiste más, se integra mejor y soporta más las cargas en pivoteo. Sin embargo, se asocia más el problema a dolor anterior de rodilla, mal conocido como síndrome patelofemoral. Vamos a hablar de síndrome doloroso anterior de la rodilla por la cantidad de fenómenos que se genera. Pero sí, aquí se asocia con mal tracking o mal seguimiento de la rótula y aumentos de la presión de las fuerzas de reacción patelofemoral dentro de la rodilla, y esto implicaría mayor dolor. Sin embargo, las lesiones o los injertos de hamstrings disminuyen la performance, particularmente en aquellos deportistas que emplean a la velocidad, los cambios de dirección con mayor regularidad, y los expone desafortunadamente a un aumento en la incidencia de lesiones de los mismos, de los hamstrings. Muy bien, hay factores de éxito asociados al manejo quirúrgico. Ya desde aquí nosotros tenemos que o debemos llevar una
comunicación muy importante con nuestros ortopedistas. Aquí los que vamos a mandar los pacientes somos nosotros, no es al revés. No es yo tengo mi clínica y recibo y me dicen los ortopedistas. Esa visión quítensela de la cabeza. Es una visión anacrónica, horrible, absurda y genera que el fisiatra se convierta en una cosa que a mí no me gusta, ¿no? Bueno, al menos esa es mi opinión en persona, pero yo creo que el fisiatra, el médico en rehabilitación, tendría obligadamente que ser el que envíe los pacientes. ¿Por qué? Porque tú tomas contacto. Ok, en este caso, si estás haciendo rehabilitación deportiva o eres médico del deporte de primer contacto, tú lo estarías mandando para trabajar en conjunto y tendrías que decidir qué tipo de deporte, que eso lo sabes tú como médico del deporte o como fisiatra que tiene las especialidades en rehabilitación deportiva y define con toda claridad hacia dónde quiere dirigir sus esfuerzos terapéuticos. Entonces, se tiene que platicar, pero por supuesto que esa decisión eventualmente será de los quirúrgicos, la elección del injerto. Oye, ¿qué tipo de deporte hace y qué injerto decides poner? Respetar los procesos de ligamentización, los tiempos de los cuales ya hablamos, la posición anatómica del túnel de la que ya habíamos dicho algo, y también les insisto que se pueden dar déficits rotacionales que desafortunadamente a veces no tomamos en cuenta y pensamos que el paciente ya ligamentizó, ya curó y le hacemos una prueba. Por ejemplo, un cajón anterior, un Lachman o incluso una artrometría y decimos, oye, bastante bien, ya no tiene más de 2 o 3 milímetros de diferencia entre lado y lado, pero el pivot shift, la maniobra que nos permite ver la inestabilidad rotacional, me sigue dando positivo. La tensión adecuada del injerto, que es algo que ellos checan y que también va mejorando conforme pasa el tiempo. Y recordar que los autoinjertos serán más exitosos y tendrán menos tasas de fracaso versus o en comparación con los aloinjertos, perdón, en atletas jóvenes. Ven ustedes, también hay que recordar un aspecto fundamental. ¿Qué pasa con el injerto? ¿Qué pasa con las zonas débiles? Cuando nosotros tenemos o se coloca un injerto, cuando se coloca o se realiza una reconstrucción, debemos estar claros que tiene dos puntos de anclaje, ¿verdad? El punto de anclaje femoral y el punto de anclaje tibial. Y nosotros diremos, se rompió, bueno, hay algunos factores que no hemos comentado, pero uno de los elementos que debemos recordar sucede como complicación o como circunstancia asociada a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, puede ser la infección, puede ser la artrofibrosis o la absorción, la infección, perdón, la artrofibrosis y la reabsorción como elementos a estar vigilando en el primer mes o primeras 6 semanas. Pero también puede haber una ruptura, puede haber aflojamiento de las zonas de anclaje, pero el punto donde típicamente hay mayor debilidad estructural será en esta zona que estoy ilustrando aquí. Entonces, muchas veces este será el punto que tendremos que estar vigilantes en estas primeras, sobre todo 4 a 6 semanas, donde a veces por seguridad nuestra, por supuesto, más del quirúrgico, pero mucho más también para con el paciente, se emplean lo que se conocen como rodilleras de transición. Las rodilleras de transición no son otras que las rodilleras largas graduadas, estas que tienen como un reloj al lado, en donde empezamos sin restricción en la extensión, al contrario, permitiéndole toda la extensión y gradualmente irle tratando de alcanzar, sobre todo en la primera semana, la máxima flexión posible. Y lo importante es que tenga extensión en los primeros días, casi que en las primeras 72 horas. Castiguen a sus residentes si su rodilla no sale en extensión luego de que lo dieron de alta los colegas ortopedistas. Es una broma, pero bueno, al menos a nosotros en la formación que teníamos dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, era como obligado que el paciente se fuera con extensión completa. Seguimos. Vean ustedes cómo se cambia el desplazamiento a través del tiempo luego de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. A las 0 semanas, cuando comparamos en esta línea negra, esta es la desviación, las desviaciones estándar de la rodilla intacta contralateral, como a la semana 0, es decir, antes de o en el momento quirúrgico, los niveles de desplazamiento, como el desplazamiento antero-posterior es bastante importante hacia la semana 6 y conforme va pasando el tiempo y llegamos hacia las 52 semanas, las 52 semanas, ¿qué son? 52 semanas es el año prácticamente. Hacia la semana 52 prácticamente volvemos a un punto de desplazamiento antero-posterior medido a 90 grados con una aplicación de más o menos 50 newtons, ¿ok? Entonces observamos con claridad que hay un desplazamiento, sobre todo en las primeras semanas, que va disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de ligamentización, la capacidad para soportar las fuerzas anteroposteriores va mejorando gradualmente. ¿Y de qué estamos hablando? De ligamentización. ¿De qué estamos hablando? De respetar los procesos biológicos. Seguimos. ¿Qué diablos es el RTP? Ya dijimos como definición el return to play, el retorno al juego, pero típicamente hemos hablado del return to play
como el tiempo entre el acto quirúrgico y el regreso del atleta a su deporte. Y eso nos llevaba a un modelo, al modelo antiguo del cual hemos hablado el colega y muy querido amigo Pavel Loesa, el doctor Pedro Arias y su servidor en un artículo que les podremos compartir más adelante o lo pueden buscar sin mayor problema, dejaremos la referencia más adelante, pero este es el modelo típico, el modelo antiguo, donde teníamos el paciente sufrió la reconstrucción, pasa con con el médico en rehabilitación, se establece un programa terapéutico donde en el gimnasio terapéutico, que es lo más que llegamos a trabajar, ¿ok? Decidimos que ha alcanzado movilidad, estabilidad en las pruebas características que hacemos en la clínica y eventualmente los elementos funcionales sin mayor problema y una fuerza en 5. Perfecto, entonces decidimos el alta médica y de aquí para acá, en toda esta zona blanca, hay una gran laguna. Y lo mandamos al equipo deportivo donde le decimos, órale, vete a jugar. Y la mejor recomendación que a veces hacemos es, oiga, y nos pregunta el atleta, ¿ya puedo asumir todo? Yo creo que a lo mejor hagan el ejercicio introspectivo, no me respondan, o si quieren ahí en el chat responder, pero lo van a saturar, hagan el ejercicio introspectivo, mejor dirán, doctor, nos pregunta el paciente, ¿ya puedo regresar a jugar? Y entonces le damos esta recomendación que es tan absurda, limitada, carente de fundamento, etcétera. Sí, pero poquito. Sí, pero vete poco a poco. Carajo, que es poco a poco. Decimos en México, porque hay un dicho, ¿no? Al menos los mexicanos utilizamos mucho los diminutivos. El comentario aquí es que tanto es tantito. ¿Qué tanto es tantito? Muy bien, así que a ese enunciado, a esto que les estoy mencionando, le faltan muchos elementos. O sea, pasar de un gimnasio terapéutico a la alta competencia, a mí se me hace absurdo. Y es ahí donde colegas fisioterapeutas podrían reírse o entrenadores o readaptadores deportivos podrían reírse de nuestros planteamientos. Y por lo tanto esto ha migrado y ha evolucionado. Por supuesto, estamos hablando de un modelo que afortunadamente está en extinción y que si no lo conocemos es importante y obligado por todos nosotros acercarnos al mismo. Muy bien, veamos un análisis otra vez o tomemos aquel artículo del cual ya hablamos hace un momento sobre aquel equipo de fútbol, perdón, de rugby. Lesiones de rodilla y RTP. ¿Cuánto tiempo tardó según la lesión? Hace rato vimos diferentes tipos de lesión. ¿Qué les parece un colateral medial? Tiempo de retorno, según el tipo, obviamente, y grado del problema, lo veremos en días, 191. Una lesión meniscal, perdónenme, aquí es una lesión condral meniscal, esto está evidentemente mal, esos son 54, ¿sale? Pero vean el del cruzado anterior, solo el cruzado anterior, solito, ¿eh? No lo estoy asociando, ya veremos otro gráfico donde combino el cruzado anterior con otros ligamentos. Solito, siglito, ligamento cruzado anterior, ¿ok? Estamos hablando del 2019, los tiempos ya no son los de antes. Antes lo hacíamos más rápido, nos equivocamos. Se los adelanto, lo veremos más adelante, aquellos protocolos que llamábamos acelerados de Vilk. 236 días, casi 8 meses, señores. Ese es el tiempo promedio en sus jugadores. Veamos aquí. ¿Qué nos dicen SIGASCOT, que es un grupo, perdón, es una asociación de cirujanos ortopédicos en la bota italiana y algunos países ahí alrededor? Nos dicen ellos que el retorno, fíjense, ellos ya diferencian. Hablemos del RTP al entrenamiento y la competencia, lo distingan. Training, esto es el retorno al entrenamiento, a dejar entrenar al jugador. Y esto es el retorno a la actividad competitiva. Ellos nos dicen, fíjense muy bien, la escala de colores. 4 a 6 es el amarillo, ¿ok? Y nos dice, para entrenamiento específico, ¿ok? El 60% nos dijeron que regresó. En entrenamiento, en deportes de no contacto, el 75%, estos 4 a 6 meses es lo que tardaron. Pero cuando era de contacto, lo dejaban entrenar, ¿ok? Solo el 40% hacia los 4 a 6 meses. Y el retorno a la actividad competitivo deportiva, ¿sale? Ellos se tomaban la mayor parte 6 a 8 meses y no digamos en deportes de contacto y de alto impacto, ¿ok? Donde le daban menos porcentaje al retorno antes de los 6 meses. Se iban hacia esos 8 meses que se corresponde con estos que nos mencionaban los del rugby, ¿verdad? Ahora, veamos este interesante artículo que, sin embargo, pierde su peso eventualmente por las otras o nuevas evidencias que van en contra. RTP, es decir, return to play, después del ligamento cruzado anterior. Ellos nos dicen,
Incluso inician su documento, su paper con 83. 83% de los atletas de elite regresan al deporte después de la reconstrucción. 5.2% sufre una ruptura. La mayoría de los atletas regresan al deporte y se desempeñan de manera comparable con controles emparejados y no lesionados. Y yo le pregunto aquí, ¿en serio? Ya veremos. ¿Y quién está aquí? Ardern, uno de los que yo les dije, es uno de los grandes de todo esto. ¿Sale? Y sin embargo, ellos eventualmente se van a desdecir en su propio artículo, pero sobre todo en otros que aparecen más adelante y de los que daré cuenta en las últimas diapositivas de esta charla. 83%. Pero para decirles en serio del que yo no estoy de acuerdo, pero se los pongo para que empiecen a cotejar cosas que suceden en la literatura. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Ok? Él es Rose, Derek Rose. Derek Rose tal vez es el jugador que más generó alertas del nuevo jugador extraordinario que llegaba a la NBA a principios de los 2010, 2012, si no mal recuerdo. Debuta como novato y le dan el MVP, el jugador del año. Un jugador brutal. Un año después, esta es la imagen donde se rompe el cruzado anterior. Vean lo que le pasó. Ajá. De promediar en su debut 21 puntos, cae a 16.9 puntos 2 años después. De pasar de asistencias por partido 6.8, cae a 4.8 y así en todos sus elementos de estadística va cayendo. Jugó muchos menos, casi la mitad de juegos, promedió menos tiempo durante sus juegos y disminuyó en todos sus rubros. Este jugador, que era el jugador franquicia de los Toros de Chicago, ¿ok? Pasó a Detroit, ya ha jugado en diferentes equipos, es un muy buen jugador de rol, llamamos ahora en el baloncesto, pero ha ido en detrimento su desempeño por una lesión, siendo él un atleta que tiene todos los recursos. No es que, no le salen muy caros las terapias. No, señor, tiene equipos profesionales trabajando con él. ¿Sale? Muy bien. Fíjense bien, ahora hablemos de las lesiones cuando las sumamos en el RTP. Porque normalmente la velocidad a la que se suceden, las capacidades de resolución o de la cantidad de energía que entra a ese ligamento cruzado anterior está en función de la magnitud del movimiento que realiza el deportista. De tal suerte que a mayor cantidad de cambios de dirección, de cortes y de violentos movimientos, como suceden en aquellos de la NFL, entre 2000 y 2016, ellos dicen, la tasa global de nuestro RTP fue del 64%, pero cuando combino, ¿ok? Colateral colateral medial contra cruzado, mi RTP es del 70.88. Pero cuando le sumo otro, bajo hasta 55.6. ¿Ok? Para todas las lesiones tengo un RTP de 388 hasta 190, más o menos 198 días. ¿Qué quiere decir? Que me puedo ir a 2 años. Por supuesto, menos de un año, no, pero vean ustedes la desviación estándar tan amplia que tendría. Cuando empiezo a sumarle al cruzado anterior otras lesiones ligamentarias, los números se vuelven loquísimos. 459 más menos 245 días. ¿Se acuerdan de los 280 días, de los 240 días de los 8 meses que decíamos en el de rugby y que corroboraba eventualmente Aren? Esto se va a 459 más menos 245 días. Esto es una locura. Es una lesión catastrófica. Imagínense tener un jugador como Derek Rose que me cuesta lo que me cuesta y lo tengo fuera 2 años y tal vez en el tercer año puede regresar a jugar y era mi jugador franquicia. Es una locura. El deporte no es salud. ¿Realmente seguimos un modelo de RTP anatómico funcional? Veamos otra vez los datos de la SIGA-Scott. Y dice, otra vez les hago la pregunta aquí, ¿seguimos un modelo de RTP anatomofuncional? 123 cirujanos encuestados. El return to training, es decir, no el retorno a la competencia, el retorno al entrenamiento. Dentro de los 6 meses se dio en un 87% para deportes sin contacto y en un 53% para aquellos que tenían deportes de contacto. Dentro de los 6 meses, el RTP se permitió en un 48% para deportes sin contacto y 13% para los deportes de contacto. Pero vean cuáles eran los criterios de nuestros colegas ortopedistas para decidir el RTP. Ellos dijeron, lo que importa son estos 3. 77% dijo, para yo decidir que regrese, mis 3 criterios fundamentales fueron que tenga ROM completo, es decir, arco de movilidad completo, Lagman negativo o una cruz y pivot shift una cruz. Estos son los criterios clínicos de consultorio. ¡Caramba! Terrorífico. Decido, y más o menos aquí, con criterios anatómicos,
con criterios anatómicos, regresar a un individuo a una actividad de alto desempeño funcional. Qué lamentable, qué tristeza. ¿Qué estamos haciendo nosotros como fisiatras para abrir la voz, gritar a todo, a voz en cuello? Por Dios, no pueden ser estos los elementos. Y algunos deciden algunas cosas como el single leg hoop, un salto simple, ¿no? Que sería el más funcional de estos. Otros hablan de fuerza muscular clínica la mayor parte. Un 5 de fuerza, por Dios, eso no puede ser una garantía para regresar. Fuerza instrumentada solo es muy pocos y la mayoría de ellos decía que siempre lo hicieron instrumentado con dinamómetros estáticos, ¿ok? O isométricos. Pruebas propioceptivas, válgame el Señor, ¿ok? Cajón anterior, KT-1000, resonancia magnética, test metabólico, subirlo para ver consumo de oxígeno máximo, por Dios. En fin, lamentable, ¿eh? Lamentable. Y ustedes dirán, bueno, es el mundo de los ortopedistas. Sí, por supuesto, ellos no tienen que saber lo que nosotros, pero nosotros tendríamos que estar obligadamente con ellos diciéndoles, oigan, por favor, hagámoslo de una manera diferente. Y algunos utilizan algunos recursos de tipo funcional, como son algunas escalas. Vean ustedes esta. La escala internacional o del Comité Internacional de la Documentación de la Rodilla. Esta escala nos habla de puros criterios clásicos de consultorio y solamente hace una prueba funcional de salto con una pierna. Solo tiene un ítem y le estoy presentando la que más tiene, ¿eh? Porque no utilizaron ni el Techner ni el Isham, son los que menos lo ocupan. Lamentable. Lamentable. Estamos tomando decisiones con criterios anatómicos de consultorio que son, como mínimo, limitados. El modelo antiguo, entonces, estamos siguiendo ese razonamiento que a todas luces es inadecuado. ¿Qué estamos esperando? Opérenlo ya. Bajo ese criterio es, ok, el paciente se lesionó y se lo voy a llevar en 240, 280 días, más o menos según las lesiones asociadas, pues ya vamos a operarlo, porque seguramente si lo opero rápido, rápido sale. ¿Sí? ¿Será así? ¿Qué les parece que busco factores asociados al RTP y un buen pronóstico del ligamento cruzado anterior? Y el primero de ellos, ¿cuál será? Es la prehabilitación. Solo le estoy poniendo una P, ¿eh? Prehabilitación. Rehabilitación, prehabilitación. Hablemos de la prehabilitación, cuyos objetivos es reducir inflamación luego de la lesión directa del cruzado, la efusión, el dolor, restaurar los arcos de movilidad, la fuerza, el control neuromuscular y, por supuesto, la marcha. Sabemos que los pacientes con toda esta evidencia que tenemos aquí tienen menor riesgo si hacen un proceso de prehabilitación de desarrollar rigidez de rodilla y artrofibrosis. ¿Se acuerdan? Rigidez, artrofibrosis, los elementos característicos de las complicaciones en las primeras 4 a 6 semanas. La otra era infección y la otra era absorción. La pérdida de la extensión de la rodilla es un mal pronóstico de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y fíjense ustedes, si yo llego con un déficit mayor a 20% contra la fuerza contralateral del cuádriceps, del lado sano, ¿ok? Tengo una predicción, un factor predictor de deficiencia de fuerza significativa 2 años después de la cirugía. Es decir, si no trabajo la fuerza antes de la cirugía, ya le estoy metiendo un factor o un elemento que predice una pérdida de fuerza después de la cirugía hasta por 2 años. Ahora, ¿qué se hace en estos programas? Vean ustedes, caractericemos las cargas de entrenamiento, porque las cargas no es nada más, suba la pierna 3 series, 10 sets, eso es una basura, ¿ok? Nuestras programaciones normalmente son una basura, ¿ok? En este caso, se trabaja con 3 sets de 12 repeticiones que se ubica dentro del horizonte del trabajo de endurance, el endurance o manejo de la resistencia o de la fuerza-resistencia. 3 sets de 12 repeticiones, entendiendo que no puede hacer la 13ª repetición. Esto es lo que se conoce como repeticiones en reserva. Ya no dejo repeticiones en reserva, es un número suficiente para trabajar la fuerza-resistencia. 3 sets de 12 repeticiones con incrementos semanales del 10 al 15% de peso. De 10 al 15% de peso. Eso te puede llevar a realizar al final 3 a 4 sets de 10 repeticiones cada una, con máximo una repetición en reserva. ¿Qué resultados tuvo este protocolo, este trabajo? Luego de 6 semanas de intervención con ejercicio, es decir, antes de la cirugía le dijiste al quirúrgico, déjame los 6 semanas porque le voy a poner este programa. Hubo una mejoría significativa, como observan en el gráfico, del torque máximo y del área de sección transversal. Es decir, que hubo cambios de carácter neuromuscular para mejorar la fuerza, pero también anatómico al crecimiento del área de sección transversal. La hipertrofia se puede observar desde esa perspectiva. Hubo una mejoría en las pruebas funcionales de salto monopodal y en la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati, a diferencia de la IKDC,
es una escala que sí nos da muchos ítems desde el punto de vista funcional. Y hubo marcadores biológicos de dos cosas, de aumento del gen hipertrófico, que es el factor de crecimiento ligado a la insulina tipo 1, y el MURF atrófico 1 disminuyó, lo cual nos dice, estoy dando un estímulo anabolizante. Fíjense, y lo más importante, vean cómo cae mi RTP. Mi RTP en el grupo de ejercicio ganó 15 semanas frente a aquellos que no tuvieron el fenómeno de prehabilitación. Y lo digo de una manera muy simple, de manera muy coloquial, muy chistosa. Añadirle una P a rehabilitación me hace ganar 15 semanas en el RTP. Quédense ustedes con este mensaje. Añadir una P a la rehabilitación me hace ganar 15 semanas en el RTP. Hagan prehabilitación, por favor. ¿Sale? Por lo tanto, ¿realmente urge la reconstrucción inmediata después de la lesión? La respuesta con lo que acabamos de ver es evidentemente no. Los datos que hemos presentado nos obligan a reestructurar nuestro abordaje en el RTP e incluirlo en un modelo que no solo sea estructuralista, sino de carácter funcional. El proceso, y lo defino, esta definición es un poco el resultado de las discusiones que tenemos, a veces con cervezas, a veces sin cervezas, con mis queridos colegas, el doctor Pavel, Pedro y su servidor, y el RTP lo podríamos más o menos, insisto, no es una definición, pero puede ser un concepto útil. Proceso secuencial que integra los elementos biológicos a los funcionales bajo un modelo pedagógico integrado a los fenómenos particulares del entrenamiento y deporte específico del atleta. Importa el deporte, importan los principios biológicos, los pedagógicos y entender la función y los aspectos biomecánicos que voy a incluir en mis gestos deportivos. ¿De acuerdo? Es un horizonte de trabajo, es un proceso que obliga a nosotros incluirlo fuera de ese ámbito tan tecnicista asociado a la clínica clásica que tenemos a veces como una visión muy ortopédica, ¿no? Bueno, este es el artículo del cual les hablaba, en donde integramos estos fenómenos y lo pueden ustedes ir visitando. De tal suerte que nosotros en este inter de dar el alta médica, donde trabajamos lo funcional dentro del gimnasio terapéutico, todavía trabajamos algunos aspectos en gimnasio, pero ya no terapéutico, sino un gimnasio real, y en el campo de juego con particulares muy específicos de los cuales hablaremos, en donde al concluir ese fenómeno que conocemos primero como recuperación funcional y después como readaptación progresiva o readaptación, damos el alta médica para transitarlo en coincidencia con nuestros colegas readaptadores deportivos, entrenadores deportivos y fisioterapeutas deportivos, con participación ya dentro del equipo, con ciertas restricciones, etcétera, hasta definir todos en conjunto. Ahí sí, tu voz no es mayor, en esta zona tu voz no es mayor que la del entrenador. Es el alta deportiva. Cuando decidimos en conjunto, esta primera zona sí es de carácter médico y participan los readaptadores y participan los médicos del deporte y participa en esta zona sobre todo el ortopedista, aquí particularmente nosotros, y aquí en esta zona también fisioterapeutas, y todos decidimos esa alta médica. Muy bien. Hay componentes que no me voy a detener mucho para hablarlos en un momento. ¿Qué criterios debo incluir para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior sea exitoso y retorne al deporte? Por supuesto, las características de la cirugía de las cuales ya hablamos. Síntomas y examen físico, por supuesto. Pruebas isocinéticas para conocer dónde se encuentra mi atleta. Utilizo la contralateral para tener una referencia, cuestionarios validados como el Cincinnati, pruebas funcionales como las que observamos aquí con hoops laterales, con saltos hacia adelante, salto, 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 salto y stick o salto y clavado, etcétera. Pruebas pliométricas, monopodales, salto simple, triple, salto, etcétera. Índices de simetría en extremidades que podemos utilizar dinamómetros de diferente índole, pero establecer diferencias mínimas entre el lado el reconstruido y el no reconstruido, análisis videográfico. Ok, hoy tenemos un montón de aplicaciones que nos hacen más sencillo evaluar el salto, las caídas, los cambios de dirección, etcétera. Recordar los tiempos biológicos, obligándonos a no menos de 9 meses de tratamientos de rehabilitación, readaptación y retorno a la alta competencia. Bueno, primero el entrenamiento y los diferentes pasos de los cuales se han hablado. Ok, la preparación psicoafectiva que muchas veces tomamos poco en cuenta y los aspectos socioeconómicos. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuántos recursos tenemos? ¿Y cómo los vamos a emplear de manera justa? ¿Ok? Las secuencias para el retorno al entrenamiento obligan a que el paciente ya no tenga o prácticamente tenga mínimo dolor o efusión
logre una extensión completa de la rodilla, como mínimo haya alcanzado 130 grados de flexión de rodilla, tenga patrones de marcha normal, estabilidad estática y dinámica, sobre todo en pivoteos a baja velocidad, con ejercicios pliométricos, iniciándola a las 9 y 16 semanas del posoperatorio, bajo los criterios que ya desarrolló el doctor Pedro Arias en la charla anterior, y no me remito a ellos. De hecho, comercial, pronto viene un artículo comandado por el doctor Pedro Arias y que nos incluye también al doctor Pavel y a su servidor, en donde les diremos cómo se trabaja lo pliométrico, caracterizándolo de lo menos a lo más. Saltos con las dos piernas, disipados primero, progresar los saltos hacia una pierna siempre de abajo a una plataforma para disminuir los elementos de aterrizaje. Fortalecimiento incremental con fases iniciales de carácter adaptativo neural, participando primero por la fuerza resistencia, después a lo máximo neural y después las orientaciones reactivas de la fuerza. Normalizar la carrera jamás antes de la semana 13 y entendiendo bajo los criterios que mencionó el doctor Pedro Arias la semana pasada, relacionados con la capacidad de cargar 2 veces su peso corporal en una sentadilla profunda, una media sentadilla. Fuerza muscular máxima hipertrofiante. Es una circunstancia obligada, respetando biociclos específicos de entre 4 y 6 semanas, saltos avanzados, que ya son elementos pliométricos que se discutieron en la ocasión anterior, y la fuerza como mínimo al 75% del lado no afectado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un montón de elementos que tenemos que respetar. Este artículo interesante que nos habla de los elementos para tomar la decisión de dar de alta o incorporar al atleta nos va dando un fenómeno escalonado similar al que nosotros trabajamos. Es un artículo un poquito o prácticamente que salimos a la par con él, que nos habla de respetar los procesos de reparación, permitir los fenómenos de recuperación, rehabilitación, el reacondicionamiento del cual ya hablamos, o sea, permitir los entrenamientos cruzados, desarrollar los elementos que no se están trabajando de manera concreta y luego irlos transitando hacia la pierna que ya podemos ir desarrollando, que es la operada, de manera gentil. Posteriormente, incrementar la performance, el desempeño físico, atlético, muscular de nuestro atleta y eventualmente trabajar ya directamente en los elementos, en los campos de entrenamiento. Fíjense ustedes cómo participamos lo mismo secuenciado como ahora se los estoy mencionando, y tomando en cuenta las cosas que ya habíamos discutido en diapositivas previas. Existen elementos donde nosotros podemos ir utilizando una serie de tablas en Excel, de una carta, donde le vamos informando a nuestro propio equipo de trabajo con nuestros colegas entrenadores qué cosas o en qué elementos podría ya estar participando, dónde se encuentra como un clearance form, ¿no? Como una forma de descarga, una forma en donde ya le permitimos o no hacer ciertas cosas. No nos podemos olvidar que estamos desarrollando capacidades físicas, habilidades coordinativas, necesitamos seguir modelos de trabajo escalonados ascendentes como lo propone Davis, que hay que seguir mucho este autor, que nos habla mucho de los elementos que se tienen que trabajar de manera gradual, pero jamás deslindándolos de los elementos pedagógicos. Lo biológico siempre va de la mano de los elementos pedagógicos. Aquí tenemos, por ejemplo, una carta secuencial de trabajo en el ámbito neuromuscular, donde ciertas etapas se van desarrollando. Por supuesto, no vamos a leer esto en este instante, lo presentaremos en diapositivas subsecuentes a través de imágenes, pero que nos van permitiendo, como les decía en el modelo de Davis, ir avanzando siempre y cuando el paciente ya no tenga cierta sintomatología de la estación previa. Vean ustedes cómo, por ejemplo, nosotros detectamos déficits, ya sea en nuestro atleta antes de que se lesiona o una vez que se lesiona, ir ubicando. Vean, en esta chica cuando hace cortes tiene unos patrones de valgo de rodilla, una pérdida del control del tronco significativa que tendrá que irse primero detectando y eventualmente desarrollando. El descenso de banco en este individuo se evalúa desde esta perspectiva. Casi siempre utilizamos bancos desde los 33 centímetros a los 41 centímetros, que ya están más o menos estandarizados para este tipo de trabajos. Evaluamos saltos, esto se llama salto plegado, y observamos cómo hay una simetría en el vuelo de la pierna derecha con respecto a la izquierda que tendrá que corregirse. En el aterrizaje, una dominancia de valgo de rodilla, una dominancia de ligamento, se conoce a esto, que son los parámetros de Hewitt que tendremos que desarrollar. Desarrollar, por supuesto, los elementos de carrera de acuerdo a las características que ya mencioné en diapositivas previas y entender que tenemos que partir siempre de una posición básica, que en este caso es la posición atlética, que tendrá que ser justamente desarrollado. El desarrollo de salto con diferentes elementos, siempre entendiendo que el salto
precede su desarrollo desde las perspectivas de los multisaltos, eventualmente a lo pliométrico de baja intensidad o disipado, a los de alta intensidad, siempre el salto precede al desarrollo de la carrera. La carrera no es otra cosa que una sucesión de saltos y por lo tanto primero tendría que trabajarse esta. Elementos cuesta arriba, cuesta abajo, integrar en nuestros procesos de rehabilitación y el core siempre lo tenemos muy incluido en este rollo, pero se ha visto que no es tan importante como todos los elementos de el posicionamiento y los desarrollos neuromusculares. Es más importante esto primero que les acabo de decir que el propio core. El core es importante, pero es un elemento de los entrenamientos neuromusculares y no es del pilar de los trabajos. Recordemos que la rehabilitación acelerada mostró buenos resultados en arcos de movilidad, fuerza y estabilidad de rodillas a los 5 meses, pero persisten los déficits neuromusculares 9 a 12 meses. ¿Qué les estoy diciendo? Que no regresen a sus atletas como lo hacíamos. Acuérdense ustedes en aquellos programas que utilizábamos 2000, 2005 de Sherburne, de NITS, que nos decían, vamos a tratar de regresar al atleta en los 5 o 6 meses, y eso no nos funcionó. Estamos encontrando nuevos hallazgos donde nos dicen que tienes que retardar o procura retardar más de 9 meses el retorno al deporte, 9 meses después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y eso va a hacer que reduzcas riesgos hasta en un 51% y que por cada mes, ¿dónde está? No tengo aquí, creo que lo tenemos. No tengo ese dato, se los digo al final. ¿Ok? Y esta tabla de horizonte o este esquema de horizonte nos dice cosas fantásticas. Si ustedes, después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, por supuesto, los atletas y la gente va a estar esperando que tu atleta retorne en este marco de posibilidades. Acuérdense que 9 meses es un buen momento para pensar en el retorno al deporte, pero se ha visto que disminuyes 8 a 10% por cada mes que retrasas. ¿Se acuerdan de ese 51% que se encontraba por detrás de los 9 meses? Le vas ganando porcentajes, 8%, 10% por cada mes que retardas el retorno. ¿Por qué? Porque resuelves algunos factores, como cuáles, el edema óseo. El edema óseo no se resuelve sino hasta el mes 16 como mínimo. Mejoras los elementos propioceptivos, balance y coordinación neuromuscular, la ligamentización, te acercas a sus fenómenos más adecuados y el fortalecimiento. Vean toda esta carita feliz que nos dice, estamos palomeando estos elementos cuando te acercas más hacia los 18 meses, cuando superas los 9 meses, por cada mes vas disminuyendo riesgos porque estos elementos se van resolviendo. ¿Qué otros factores debemos de tomar en cuenta? El miedo a volver. El atleta tiene miedo luego de esta circunstancia catastrófica a regresar al deporte. Traten de allegarse o incluir a un psicólogo deportivo dentro de sus posibilidades de participación y no olviden ustedes que deben de incluir algunos elementos, en este caso, a mí me gustaba mucho la escala de POMS, en este caso se puede utilizar también la de Tampa de kinesiofobia. Son instrumentos largos que traten de dejárselos a los expertos para que estén trabajando en esta dirección y él debe de estar incluido en su modelo de trabajo. ¿Qué pasa? Hace rato yo les decía que tenía mis dudas de los retornos al deporte. ¿Qué pasó en la MLS, la Liga de Fútbol Soccer de los Americanos? 81% retornan al deporte, pero solo 65% vuelve a un nivel anterior y 38% permanece en el mismo nivel 2 años después. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muchos datos que la gente toma de manera única, que es, ok, se rompió el cruzado, regresó al deporte, sí, perfecto, ya lo logró. Y por eso nos daba el 83%, que se parece mucho a este 81% en aquel artículo de Aren que les digo, suena muy bonito, pero síguelos en el tiempo y te das cuenta que uno, no regresan al mismo nivel, no se quedan en la liga al mismo tiempo, juegan menos partidos, como el ejemplo que les di de Derek Rose. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la NFL? Regresa el 63 al 83%, otra vez muy parecido al 83% que nos daba Aren, ¿no? En general. Los quarterbacks y los receptores regresan muy bien, 100% prácticamente, pero los linieros y los fullbacks, solo el 40 y 50% retornan. Aquellos que tienen más de 4 años de experiencia en la NFL o reclutados en las 4 primeras rondas del draft, tienen una tasa de RTP más alta, pero disminuye el rendimiento durante el primer año y se va recuperando solo hasta la segunda y tercera temporada. Y estos datos son bien importantes porque ya no cuentas con él. Sin embargo, fíjense, en el NFL Combine, donde miden las capacidades fisicoatletas, que lo observamos en esta imagen de aquí, no hay tantas diferencias. Las diferencias se dan cuando pivota el jugador, no cuando corre lineal, no cuando salta, sino cuando está en situación real de juego y hace cambios de dirección. Ahí es donde se cae el rendimiento. Lo mismo pasa en la NBA. En el NBA Combine no hay diferencias, pero fíjense bien, 86%, otra vez ese 83% de la NFL que estábamos viendo, aquí el 86% regresa, pero en un promedio 11%
11.6% después de la lesión y 12, es decir, se pierden toda la temporada. Una temporada que es de 80 y tantos juegos, se la pierden por completo. 12% pasan a jugar en otras ligas profesionales o internacionales y reducen el número de juegos por temporada, entre otros indicadores. Lo mismo pasa en el hockey. Y aparte existe el riesgo de reruptura entre el 4 y el 27%, sobre todo en el primer año. Y es más importante, ¿ok? En el primer año después de la reconstrucción. Y tienen 15 veces más probabilidades de sufrir una relesión contra el deportista sano. Es decir, hay muchos factores asociados a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior que me interesa que tomen en cuenta ustedes, colegas, para tomar decisiones en la forma en cómo abordan este problema, alejarse de este modelo que me parece hoy día ya ridículo participar del mismo como solamente clínico. Insisto, no lo estoy denostando, estoy diciendo que es incompleto, insuficiente y le tenemos que abordar como fisiatras elementos que nos den caracterizaciones más profundas para abordar este problema. Dejo un comercial, por favor, si me es permitido, y nos vemos, por favor, en Puebla. Soy el próximo presidente o soy el presidente del próximo congreso en octubre en Puebla. Puebla es una ciudad que se encuentra a 127 kilómetros al oriente de la Ciudad de México. Esto es muy fácil llegar, realmente hay muchísimo transporte para llegar ahí, vamos a estar muy, muy cerquita del camión donde llega, ahí está el hotel sede, un hotel muy bonito, ahí nos veremos, hay precios muy accesibles para su ingreso, hay muchísimas posibilidades que a través del Comefil pueden inscribirse, recuérdense que es una asociación hermana del AMLAR y entonces podemos hacer ahí algunas vinculaciones, los que quieran trabajar, esto lo pueden contactarme a mí directamente, yo los pondré en contacto con la gente que pueda asistirles en ese fenómeno. Tenemos, si se fijan en los afiches aquí, a ponentes de talla mundial, gente muy querida, además de excelentes profesionales que estarían participando en ese momento. Les dejo esta diapositiva para, si tienen oportunidad, escaneen ese código QR para que tengan la oportunidad de descargar el programa y estén observando a los ponentes de talla internacional. También tendremos versión online por si están interesados en participar. Es un congreso que saldrá el online como 1 o 2 meses de retraso con el presencial. Ahí está en una visión más amplia el QR. Les dejo este modelo que me parece que es el resumen de lo que tú puedes entender hoy como un modelo más útil para la rehabilitación en el particular de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y pues agradezco totalmente al AMLAR, a nuestro subcomité, al doctor Francisco de la Rosa, y culmino en 1 hora nuestra charla. Disculpen ustedes por tomarme 3 minutos más. Muy amable. No, de verdad que muchísimas gracias, doctor Quesada. Creo que todo el mundo se va a mantener, más de 200 participantes prácticamente desde el inicio de la conferencia. Así que gracias de verdad por su tiempo y le felicitamos. Y en el chat le han felicitado bastante por su muy elocuente charla. De hecho, tan elocuente que ha despertado varias preguntas y dudas sobre el tema de algunos de los participantes. Y le comparto la primera para ser respondida en vivo. Y es que en qué ángulo de movimiento de la articulación de la rodilla es cuando el ligamento presenta mayor tensión y qué precauciones deberíamos de tener durante la movilización. Y esta pregunta viene del doctor Héctor García. Muy bien, un saludo, doctor Héctor García, allí en el Instituto de Geriatría aquí en la Ciudad de México, en los ángulos cercanos a la extensión completa. Entonces me estoy yendo a la diapositiva que lo ilustra. Si usted se fija aquí en la flecha roja, el más importante, que es el haz anteromedial, ya hablábamos de 4 haces, los más importantes es el posterolateral y el anteromedial, es el haz anteromedial que se ubica a 0 grados y entre 0 y 30 grados donde se presenta la mayor cantidad de tensión. Por eso cuando caes en extensión de rodilla, que eso se llama dominancia de cuádriceps, cuando tú das un salto y caes con una flexión por debajo de los 30 grados, estás ya colocando en un riesgo alto a tu rodilla. Esa charla prometo algún día, no sé si lo demos aquí en el AMLAR o yo espero, podría ser una buena idea, nada más que tenemos otras tantas para lo de Perú, pero algún día hablaremos de los aspectos biomecánicos a mayor profundidad, pero es ahí, con menos de 30 grados de flexión, donde estarías poniendo en mayor riesgo a tu ligamento. Espero haber contestado con eso de manera puntual tu duda, Héctor. Excelente, doctor. Una segunda pregunta en otro orden de ideas. Y es que, ¿qué rol podría tener la sonda de choque en el retorno al deporte?
Y en el caso de la prehabilitación, ¿podría tener usted algún comentario sobre su experiencia en ese sentido? Y las ondas de choque, bueno, hay que distinguir siempre los niveles energéticos que estás buscando. Los niveles energéticos los consigues con las dos, con las ondas de choque focalizadas o las ondas de presión radial. Pero las ondas de choque que típicamente empleamos con orientaciones terapéuticas se ubican entre los 0.2, 0.4 y 0.6 milijoules milímetro cuadrado de densidad de flujo energético. La pregunta es, ¿a dónde quieres llegar? Porque las densidades de flujo energético de 0.4 a 0.6 inducirían un proceso bioinductivo, valga la redundancia, de desarrollo del tejido lesionado. La pregunta aquí es hasta dónde quieres llegar. El radio de la aplicación de las ondas de presión radial van a hacer que tú a 2 centímetros, 3 centímetros máximo hayas perdido, se haya disipado prácticamente toda la energía para alcanzar, fíjate, es una rodilla con efusión, ¿sale? Es una rodilla hinchada cuando se lesionó y después cuando se operó, ¿ok? Eso va a hacer que tengas efusión. Vas a tener una distancia de tu punto de aplicación con tu cabezal al ligamento cruzado mucho mayor, sin duda alguna, de 3 centímetros. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo con las ondas de presión radial. Con las ondas de choque focal no hay estudios, particularmente en un artículo fabuloso y muy ilustrativo del doctor Simplicio nos habla de las aplicaciones, que no encuentra esa consideración particularmente para generar un fenómeno bioinductivo en el ligamento cruzado anterior. No sé si en lesiones parciales podríamos tener alguna circunstancia ahí, pero tendrían que ser obligadamente por la distancia. Los que hacemos ecografía sabemos que está, vamos a ponerlo en flexión máxima, se tiene que flexionar máximo de manera máxima la rodilla. Ya eso sería una limitante para algunos pacientes y ahí podríamos observar un poco la huella del ligamento cruzado anterior, sobre todo en su porción anterolateral, en su origen allá en la escotadura. ¿Cómo llegas hasta allá? Tienes la jofa, son aproximadamente hasta 8 o 10 centímetros de la densidad de flujo energético que alcanzas a llegar allá. No, y esto obviamente en el modelo que estamos planteando se ubicaría solamente en el contexto de la recuperación, y en la recuperación acuérdate que probablemente ya hayan pasado esos tiempos de necrosis y proliferación y tendrías otras cosas que utilizar para mejorar esta circunstancia. Le di toda esta vuelta para casi decirte no hay evidencia ni razonamiento lógico clínico para emplear las ondas de presión radial en esa fenomenología que se sugiere, ¿no? Espero haber contestado con ello la pregunta. Muchas gracias, doctor. En ese mismo orden, en cuanto a la prehabilitación, ¿cuál sería el tiempo, la rutina? Enlazando algunas preguntas de varios de los presentes que usted propondría. Básicamente, ¿qué tiempo de prehabilitación podría usted sugerir de acuerdo a la evidencia, la experiencia que tiene usted? 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas es el tiempo mínimo para desarrollar un pequeño biociclo. Ajá. Los biociclos son los elementos desde el punto de vista metodológico que necesitamos nosotros tomar en cuenta para desarrollar una cualidad. ¿Qué cualidad queremos desarrollar ahí? Particularmente la fuerza. ¿Ok? ¿Qué circunstancia tenemos? La movilidad también ahí. Vamos a trabajarla, por supuesto, tratando de alcanzar la extensión máxima, la flexión como mínimo a 120, si pudiéramos 130 sería fantástico, pero la extensión completa es obligada. Disminuir la fusión, sí, como objetivos de esa prehabilitación, pero desde el punto de vista del biociclo sería el de la fuerza. Y utilizamos la caracterización desarrollada hay 2 orientaciones fundamentales del desarrollo de la fuerza. La fuerza se desarrolla en su orientación o en su vertiente activa y en su vertiente reactiva. En este caso sería en la vertiente activa de la fuerza, es decir, aquella que todo mundo conocemos bajo el principio de los puentes cruzados, ¿no? De Huxley. ¿Ok? Los puentes cruzados de Huxley, que la actina y la miosina, etcétera, y se genera esta situación que no voy a entrar en detalles, pero bueno, ahí el atleta sería capaz de generar en los elementos de fuerza activa, o sea, la manifestación activa de fuerza, no la toma del reposte de la fuerza de los elementos en paralelo que ubicamos, por ejemplo, ahí a la titina, a la nebulina, que se reposta la energía en el ciclo posterior, en los trabajos de ciclo de elongación y acortamiento. Esos los olvidamos dentro de la prehabilitación y nos centramos en los de la fuerza activa. Los de la fuerza activa, entonces, serían caracterizados 6 semanas en ese biociclo con el objetivo fundamental de desarrollar sobre todo la fuerza resistencia, caracterizando con 3 series, como lo presentaba este artículo, 3 series de 12 repeticiones sin dejar repeticiones en reserva. ¿Qué repeticiones en reserva? Que tú haces, por ejemplo, 10 y tú te digo, ¿cuántas más puedes hacer? Una más, tendrías una repetición en reserva. ¿Sale? Cuando hacemos 12 o más, ya no se dejan en reserva, son tus 12 y no puedes más. Esos 3 sets de 10 repeticiones, el paciente te dice, está platicando contigo y podría hacer otras 40, eso es una
vacilada, eso no sirve para nada, eso no es caracterizar el trabajo físico, por eso nos va mal, por eso nos toman como lo que quieras, ¿no? O sea, por eso no le damos el precio justo, el peso justo de la ciencia que sí tiene nuestra especialidad. 6 semanas. Excelente, gracias por la respuesta, doctor. Muy atinada y muy clara. Perdón, ahí nada más serían diarias las sesiones. Cuando trabajas fuerza-resistencia puedes trabajarlo diario, puedes trabajar 5 días a la semana. Perfecto, y ahí contesta una pregunta que también estaba en el chat. Siendo ahora otro orden de ideas, ¿habría algún rol para la medicina regenerativa en el caso del retorno al deporte o aceleraría el proceso de retorno al deporte, que es el tema central de esta conferencia? ¿Alguna intervención relacionada con medicina regenerativa? Los resultados son demasiado ambiguos, demasiado bajos en calidad metodológica, muy pocos casos, muy pocos seguimientos a largo plazo, muy flojos, con muchos sesgos, ¿no? Pero bueno, hay reportes, hay unos cortos RCTs y algunos presentaciones de casos en donde la medicina regenerativa sobre todo se ocupa o se emplea en el acto quirúrgico. Entonces me refiero al acto quirúrgico en donde el propio cirujano utiliza PRP o hay reportes de que utilizan células mesenquimales para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. En lesiones parciales se ha escuchado cosas interesantes con la aplicación de proloterapia o PRP hacia esto, pero insisto, todavía nos falta un poquito de peso de evidencia. Acuérdense que el PRP tristemente todavía tenemos esta gran bronca de no hacer preparados más homogéneos o estandarizados, aunque ya hay unos lineamientos. Hay un libro muy interesante de Nicola Mafiuli que nos habla de cómo estandarizar y en qué circunstancias, en qué tejidos pondríamos un PRP con estas características o con estas otras, pero casi siempre lo pone nuestro colega. Dentro, acuérdense, la primera parte de nuestro modelo trifásico es la fase de recuperación, y en esa fase de recuperación uno va saliendo de la cirugía. Yo ya no le inyectaría nada más, estoy trabajando contra la efusión, con los procesos inflamatorios importantes que sucedieron en esa reconstrucción del ligamento cruzado anterior en una cirugía que duró como mínimo 2 horas. Entonces es un proceso grande, es una reconstrucción importante. Todavía hacerle algo ahí para que genere inflamación. ¿Y qué tal que tú metes un algo en esa rodilla y el paciente por alguna circunstancia vamos a pensar que de todas maneras iba a ser una reabsorción? ¿Quién va a ser el culpable? ¿Cómo haces tú para eliminar ese fenómeno ético o que esa corresponsabilidad con una potencial complicación o una potencial complicación del evento posquirúrgico? Acuérdense que les mencioné las 3: infección, reabsorción y artrofibrosis. Entonces, ¿quieres ser tú el responsable? Porque después de la fase de recuperación, en esa primera sexta semana que se empieza la cadena de proliferación, ¿ok? Tendrías que estar fuera de una fase inflamatoria para participar y con cierta estabilidad. Y vimos cómo se movía el ligamento cruzado todavía mucho entre la sexta, la novena, la 12ª y la semana 24, cuando ese Drawer test, traslación anteroposterior empezaba a caer hasta llegar a la semana 50 y tantos. Entonces no estoy seguro si sea una buena alternativa. Yo no lo empleo. Excelente, gracias doctor por la elocuente respuesta. 2 últimas preguntas, no sin antes saludar a la presidenta de ANAMLAR, la doctora Astrid Bernaola, quien está presente en el público, y el doctor Mauro Gusardo, quien es presidente o coordinador del Comité de Medicina Musculoesquelética de ANAMLAR. 2 preguntas en 2 líneas diferentes. La primera, el rol de los ejercicios pliométricos en toda esta fase de retorno al deporte y en qué momento utilizarlos, y enlazar la última pregunta de este ciclo o de esta noche con relación a la aptitud física previa del deportista antes de la lesión y qué impacto tendría esto en el retorno al deporte. Y voy por la primera, que es la del retorno a los elementos pliométricos. Los elementos pliométricos conllevan 3 elementos fundamentales para poder decir que es pliometría, ¿no? La pliometría es un término mal empleado de entrada, ¿no? Porque deriva de una palabra que es, bueno, una voz latina que es playos, ¿no? Bueno, en fin, no me voy a meter en esos detalles porque cuando damos cursos en este sentido sí les decimos qué es esto. Cuando decimos es que es isotónico, es que es pliometría, estás mal, lo estás diciendo mal. ¿Ok? Hablamos de heterometría y de ciclos de elongación y acortamiento. La pliometría, bueno, como coloquialmente todos la conocemos y nos quedamos con eso, lo voy a explicar, pero incluye 3 elementos. Ciclos de elongación y acortamiento. No pueden existir la pliometría
sin que se registren los ciclos de elongación-acortamiento. Los ciclos de elongación-acortamiento no son otra cosa que la participación y transición rápido de un estado, ¿ok?, de contracción heterométrica en concéntrico, ¿ok?, con una pausa mínima, casi nula, imperceptible, isométrica, y transitar hacia el fenómeno excéntrico, ¿ok? Entonces, lo primero que tú trabajas son multisaltos o saltos disipados, en donde saltas desde esta plataforma, bueno, desde el piso hasta una plataforma, y ahí te quedas, limitando el fenómeno de aterrizaje, o sea, disipas el aterrizaje, te quedas aquí. Cuando tú haces todo el salto, todo el gesto, aquí saltaste, generaste una fuerza reactiva, ¡pum!, aterrizas, y aquí se almacena, ahí se está almacenando mucha energía. Nos dice García Manso en el 2020, en el 2002, que dependiendo la secuencia, la pausa que tú le des, si esta pausa está por debajo del segundo, la cantidad de energía que repostas, es decir, recuperas para el siguiente gesto motor, puede alcanzar el 70%. Y esto incrementa los trabajos y la altura, por ejemplo, del segundo y tercer salto. Tú tendrías que estar estableciendo qué tipo de ciclos de elongación y acortamiento estás trabajando. Si máxima pliometría para trabajarlo con 3 o 4 saltos y saltar, 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 muy alto, el segundo o tercero, o trabajos de potencia baja, o trabajos de pliometría de mínima intensidad, donde puedes hacer muchos saltos, repostas, pero tardas más entre salto y salto hilándolo. Los saltos que trabajas, fíjense ustedes, los empezamos, ¿ok?, ejercicios pliométricos entre la 9 y la 16ª semana. Entre la 9ª y la 16ª semana. Y ustedes dirían, doctor, desde la 9ª semana, desde el segundo mes y una semana, ¿ya estarías empezando? Sí, completamente disipados. O sí, en press, lo que se llama press ruso. Sí, contra la pared. Sí, es decir, hay patrones de movimiento, ¿sale? Y entonces, cuando tú tienes pliometría o fuerza en sentadilla suficiente, es decir, una serie de criterios que describió el doctor Pedro Arias la semana pasada, puedes transitar hacia elementos que eventualmente se desarrollen con mayor potencia, o disipando menos, o permitiendo los aterrizajes. Pero disipados completamente, hay un movimiento, perdón, que me voy a parar aquí, que se llaman semi-launch, que haces esto, como que es el gesto de saltar sin despegar. Eso es trabajo de ciclos de elongación, acortamiento, simulados, sin los esfuerzos propios del despegue, del vuelo y el aterrizaje. ¿Sale? Entonces, desde ahí podría estar trabajando. Y luego vas a cumplir, fíjense ustedes, normalizar la carrera al aire libre a partir de la semana 13, pero lo que estás es trotando. Acuérdense que la caminata alta se sucede a los 6 kilómetros por hora, 6 a 7 kilómetros por hora. El trote entre 7.5, 8.5 hasta 8.5 kilómetros por hora estás trotando. Pero es una sucesión de saltos. Ahí todavía estás como en que te saltas y como que caminas a prisa. Y esas características las tendrías que haber resuelto previamente con el desarrollo de los elementos pliométricos de baja intensidad. Excelente, doctor. Muy técnica su pregunta, su respuesta, y yo sé que ha sido de provecho para toda la audiencia. La última pregunta entonces sería en torno a la aptitud física previo a la lesión, y cómo podría esto impactar en el retorno al deporte. La aptitud física, bueno, la aptitud física es algo que se mide, ¿sale? Hay baterías de fitness. Voy a poner, por ejemplo, una que se desarrolló en las Islas Canarias en los años 2000. Es muy conocida también para el doctor Pedro Arias, porque la utilizamos mucho en nuestra parte de formación de medicina del deporte. Las baterías fitness revelan la aptitud física del individuo. La aptitud física es la capacidad o la posibilidad de desarrollar de manera efectiva las diferentes cualidades físicas determinantes en el ser humano. Hay varias cualidades físicas: fuerza, en sus vertientes ya descritas; velocidad; resistencia; movilidad. Y hay otro elemento particular que se llaman habilidades coordinativas. Se pueden evaluar estas, sobre todo las primeras, con diferentes test que pueden ser de campo o de laboratorio. Lo más común es evaluar en campo, aunque al principio de temporada muchas veces se hacen evaluaciones de laboratorio en los atletas, pero la mayor parte se están haciendo pruebas. Y vamos a pensar que quiero hacer evaluación de capacidades combinadas, o vamos a utilizar en este caso una evaluación de fuerza. Yo podría tener, por ejemplo,
una batería Eurofit o una batería que yo mismo construya según las necesidades de mis atletas. Entonces yo decido que voy a evaluar en press de pierna o en sentadilla o en lo que llamamos nosotros movimientos madre. Un movimiento madre puede ser una sentadilla, puede ser un desplante, puede ser un push-up. Son movimientos de los cuales se desprenden complejos movimientos que integro al deporte. Primero gestos motores deportivos y después al gesto deportivo plenamente. De tal suerte que yo puedo hacer mi batería o tomar esta, como por ejemplo el Eurofit, de las que les hablé, de las Islas Canarias, etcétera. Nosotros la tomamos y empezamos a desarrollar o evaluar al individuo. Deberíamos de tener los baremos, es decir, los baremos, los valores de referencia y los valores registrados de nuestro atleta para compararlos y eventualmente tratar de llevarlos a esa zona, sobre todo cuando estamos terminando la fase de readaptación y estamos en el return to training, no el return to performance o el retorno a la alta actividad deportiva. Acuérdense los círculos concéntricos que nos puso el doctor Pedro Arias en su charla. De tal suerte que nosotros podríamos evaluar con esas baterías. De hecho, hay libros muy interesantes. Uno de los que me gustan mucho, si no mal recuerdo, publicado en 2008 y desarrollado, se llama Evaluación de la Aptitud Física de Hayward. Es ella, Hayward, no me acuerdo ahorita el nombre de pila de la doctora Hayward, y que está editado en Human Performance o en Human Kinetics. Estas literaturas que son muy propias de la gente que se desarrolla o se mueve en el ambiente del deporte. Y será prioritario tener estas evaluaciones de aptitud para llevar a nuestro atleta a ese punto previo, ¿no? Hay cosas que puedes desarrollar desde antes, por supuesto. Hay cosas que podrás desarrollar que no puedes en la pierna afectada porque te encuentras en fase de recuperación, pero puedes hacer trabajos de la otra o del tren superior, por citar un ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. De verdad que sin desperdicio su conferencia y las respuestas a las preguntas que tratamos de enlazar dentro de todas las cuestionantes que surgieron durante esta magistral charla. Agradecer nuevamente su tiempo y a la vez invitar a todos los presentes a acompañarnos en la tercera y última charla de este ciclo de conferencias del Subcomité de Rehabilitación Deportiva, que depende del Comité de Medicina Musculoesquelética del AMLAR, en preparación para esa fiesta de la rehabilitación que será el AMLAR de Perú 2024. Esta charla tendrá lugar el próximo jueves 24 de agosto a la misma hora, 7 horas México, o 8 horas Perú, 9 horas Loesa, con la rehabilitación de lesiones ligamentarias relacionadas al deporte, excepto la del ligamento cruzado magistral capacidad. Ok, el doctor Mauro Gusardo, que casualmente es el director del Comité de Medicina Musculoesquelética, invita a los que estén interesados en participar tanto del Comité de Medicina Musculoesquelética como de Rehabilitación Deportiva, a que si es miembro de AMLAR y participa activamente y es docente, solamente tiene que acercarse a los directivos de AMLAR a través de sus sociedades médicas especializadas y a través de los comités y a través de las personas que se han mostrado abiertas, así como el doctor Quesada, el doctor Pedro, el doctor Pavel, que siempre están disponibles para ayudar y asistir, porque al final ANLAR es una gran familia que engloba un grupo de profesionales con un interés particular y es llevar la rehabilitación latina a otro nivel. Entonces, gracias a todos los presentes por mantenerse ahí activos durante los pasados 90 minutos, casi un juego de fútbol. Ya estamos en el suplementario y ya la próxima charla será el próximo jueves, que estará a cargo del doctor Pavel Loesa. Así que buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Esta charla va a estar grabada, ha sido grabada y será colgada en las redes del AMLAR. Así que buenas noches y gracias a todos en sus países. Bye bye.